muchos mundos en el universo. Tantos como hombres han existido y existen. En la apretada cárcel de su cráneo piensan y sueñan, aman y temen, para después diluirse en la nada o quedar eternamente libres, sin más límites para su conciencia que aquellos que tiene el ancho cosmos. Y si es así, uno piensa al ver estos cráneos trepanados que algo del alma debiera escaparse por esos agujeros. Es este uno de esos misterios que hacen apasionante el estudio del pasado. Desde la costa desolada del Pacífico hasta las nevadas cumbres de los Andes, el hombre antiguo peruano se sometió con frecuencia a ese tipo de intervención. Incluso hubo algunos que fueron varias veces trepanados. Sin embargo, no está resuelto el por qué lo hicieron. Se sugiere que con ese cruento sistema se liberaba al cerebro de presiones en aquellos casos de jaquecas rebeldes o de tumores intracraneales. Otros atribuyen a esa técnica un fin ceremonial o religioso, una intención espiritual, como si esos agujeros en el cráneo activasen determinadas funciones psíquicas. Y podría pensarse eso si tales trepanaciones hubiesen sido practicadas habitualmente en la misma zona del cráneo. Pero no es así. Unas veces son frontales y otras parietales u occipitales, cuando no son varias en el mismo cráneo. La razón más probable está en una vitrina del Museo Arqueológico de Lima. Las mazas que utilizaron en sus frecuentes contiendas. Mazas que muchas veces tenían forma de estrella y eran de pedernal o de bronce, con lo que el golpe, si era aplicado con la necesaria fuerza, astillaba o perforaba el cráneo del contrario, protegido en el mejor de los casos con un ligero casco almohadillado de fibra vegetal. Pero además manejaban la onda con gran destreza y lanzaban con tremenda fuerza y singular puntería piedras que fácilmente fracturaban un cráneo con su impacto. Bajo esa hipótesis, los cráneos trepanados pertenecen a guerreros que en su día recibieron una herida en el combate y a los que hábiles cirujanos de Paracas, de Nazca o de cualquier otro pueblo precolombino, provistos de un instrumental tan poco sofisticado como este que están viendo, quitaban las esquirlas de la fractura y limpiaban la herida, para después, a fuerza de escópulo y martillo, redondear y agrandar el orificio del cráneo. Una placa de metal o un simple trozo de calabaza de esa medida era colocado para tapar el agujero antes de coser el cuero cabelludo. No pudo ser de otra manera, con el paciente inconsciente por el traumatismo o borracho de chicha o de cualquier otra sustancia, tal vez de la coca, sin esa asepsia que hoy se nos antoja imprescindible. Y lo curioso o lo sorprendente es que la mayoría sobrevivieron a esa intervención que hoy consideramos brutal. La prueba de su supervivencia está en el crecimiento del hueso nuevo a partir de los bordes de la trepanación, en ocasiones cubriendo casi totalmente el orificio. No solo una vez, sino varias veces en un mismo sujeto. Pero no fue una práctica aislada, sino que se llevó a cabo por los cirujanos peruanos incontables veces en multitud de lugares y a lo largo de 2000 años.
por qué lo hicieron no está a mi juicio resuelto. Si se piensa detenidamente en la hipótesis de heridas de guerra, se verá que ésta no aclara totalmente la cuestión. Por la localización y tamaño de las trepanaciones, puede deducirse que las lesiones cerebrales fueron importantes y permanentes. Cualquiera de ellas debiera incapacitar a un guerrero para participar en nuevas contiendas. Y sin embargo, hay cráneos con 4 o 5 trepanaciones diferentes en distintas fases de osificación. Uno no sabe si asombrarse más del valor y la tenacidad de aquellos soldados que, aún arrastrándose, iban de nuevo a combatir, o de la habilidad de aquellos cirujanos que dejaban a sus pacientes en condiciones de volver al campo de batalla como si tal cosa. Las razones de tales y tantas trepanaciones, ellos las sabían, pero no queda constancia alguna, puesto que no dejaron nada escrito. Es esa otra cuestión no resuelta. Cuesta entender cómo culturas tan evolucionadas no desarrollaron un sistema de escritura. Eran tejedores, orfebres, topógrafos, mercaderes, hábiles arquitectos, astrónomos expertos, pero además eran administradores minuciosos de un vasto territorio en el que centenares de pueblos eran censados, donde cada grano de maíz era llevado en cuenta. Cuando los españoles llegaron allí, vieron que aquellos peruanos de entonces pesaban utilizando balanzas de pesas idénticas a las que se usaban en España y que allí eran manejadas desde los viejos tiempos de las culturas de Paracas y Nazca. En sus mercados vieron como las mercancías eran cuidadosamente pesadas y contadas, que no utilizaban el sistema duodecimal para sus transacciones, ni huevos ni otros alimentos eran contados por docenas, solo el sistema decimal era usado. Todo aquello que podía enumerarse o medirse, ya fueran piedras, animales, gentes o soldados, lo era en decenas, centenares o millares. Un sistema decimal que ya se utilizaba en Perú desde la época del Imperio Chimú, y que gobernó la vida y los actos de Chan Chan, la inmensa ciudad de barro que fue la capital de ese imperio. Incluso conocían y utilizaban el cero, un concepto abstracto que tanto en Perú como en México era común desde épocas remotas, pero que en Europa no entró hasta el siglo XV de mano de los árabes, quienes a su vez lo incorporaron de la India. Y a pesar de ese conocimiento, a pesar de su arte, de su perfecta administración y de tantos otros elementos propios de una cultura evolucionada, no desarrollaron una escritura. El único método que se les conoce de llevar cuenta de las cosas son los quipos. Daban por ello razón de los gastos que se habían hecho o de otras cosas hubiesen pasado muchos años atrás. Y en estos nudos contaban de 1 hasta 10, y de 10 hasta 100, y de 100 hasta 1000. Y en uno de estos ramales está la cuenta de lo uno y en el otro lo del otro. De tal manera esto que para nosotros es una cuenta donosa y ciega, y para ellos singular. En cada cabeza de provincia había contadores, a quienes llamaban quiposcamayos, y por estos nudos tenían la cuenta y razón de lo que habían de tributar los que estaban en aquel distrito. De esa forma no eran letras ni palabras, sino nudos, lo que ellos utilizaban para llevar cumplida cuenta de tributos, transacciones y tratados, pero es posible que no siempre fuera así. La vieja cultura mochica, una de las más interesantes del pasado peruano, muy anterior a los incas, y destacada entre ese conjunto de culturas espléndidas por sus pirámides de adobe, construidas con igual material y forma
con los que en Babilonia se hicieron los zigurat, fue también la cultura de la cerámica, la que más y mejores muestras dejó de su sociedad en ese frágil vehículo. Y es en esa cerámica donde quedó el testimonio de una original forma de escritura, si es que es eso de lo que se trataba. En pallares, que no son otra cosa que gruesas judías, llevaron cuenta con rayas y puntos de cifras y puede que también de acontecimientos. Y había corredores que llevaban bolsas con esos pallares de uno a otro lado, a modo de correos. Luego eran otros, en el lugar de destino, los que se encargaban de ordenarlos y descifrarlos. Hasta que, según cuenta una tradición, un rey mochica, por oscuras razones, prohibió su uso y esa forma de escritura se perdió. La hipótesis de una escritura en pallares anterior al Imperio Inca es defendida por algunos investigadores y negada por ninguno, pero no hay forma humana de saber qué grado de desarrollo alcanzó ese tipo de escritura, si se trataba únicamente de cifras o eran en realidad ideogramas que expresaban conceptos a través de una clave preestablecida. Pero si lo de los pallares no fue una forma de escritura, es posible que existiese otra en los tejidos. Puede verse en los aparentemente ingenuos dibujos que dejó el cronista Guamán Poma de Ayala en su nueva crónica y buen gobierno del Perú, ricos en detalles a pesar de su simplicidad. En sus retratos idealizados de los soberanos incas se aprecia en la ropa con la que fueron dibujados una o varias franjas en las que se repiten formas geométricas que han llevado a algunos estudiosos al convencimiento de que los incas poseían una escritura. Según ellos, lo que puede verse en esos dibujos es el nombre del inca correspondiente, y partiendo de esa idea, han llegado a reconstruir un abecedario que, como en la escritura egipcia, carecía de vocales. De esa manera, lo que en algunos tejidos consideramos simples adornos sería en realidad un texto escrito. Aún así, faltan todavía datos para asignar a los dibujos de esos tocapos, que es como se llaman tales adornos, la categoría de escritura. Bien, en cualquier caso, lo único seguro es que en tiempos de los incas y heredados de otras culturas más antiguas, los quipus, esos cordones anudados, eran la forma habitual de comunicarse a distancia. Desde Cuzco, la capital del incanato, el Inca mantenía en orden y administraba todo el Tahuantinsuyo, el conjunto de las 4 grandes provincias que constituían el Imperio Inca. Aún de lo que sucedía en el rincón más apartado del país, el Inca recibía cumplida información gracias a los chasquis, aquellos correos a pie que se relevaban para llevar a la carrera las noticias y los mandatos, recorriendo incesantemente los bien trazados caminos incas que atravesaban desiertos, montañas y selvas como auténticas arterias que comunicaban el corazón del imperio, Cuzco, con las más lejanas plazas. Esos infatigables chasquis llevaban en su zurrón los quipus que habrían de descifrar los quipos camayos, los hábiles lectores que sabían qué cantidades se representaban según el orden, forma y color de los nudos. La cuestión es si esos quipus sirvieron para algo más que llevar cuentas, porque según algunos cronistas, como Polo de Ondegardo, en esos nudos se podían representar también acontecimientos y conceptos complejos, como si fuesen en realidad una forma de escritura. Y otra cosa que no pudiera creer si no viera, es que por hilos y nudos se hallan figurados las leyes y estatutos, así de lo uno como de lo otro.
y las sucesiones de los reyes y el tiempo que gobernaron. Un conocimiento reservado a los especialistas y a la clase dirigente, que dedicaba un año de su formación a aprender el lenguaje de los quipus. El pueblo llano nada sabía de esa forma de comunicación. Hoy se tiende a asignar a esos cordones anudados una doble función, la de llevar la contabilidad y la de servir como medio mnemotécnico para recordar acontecimientos importantes. Algo comparable al hilo que se anuda a un dedo para recordar un encargo. Para el observador casual es simplemente eso, un hilo anudado, pero para el que lo lleva está representando un acontecimiento, una idea. Por eso, de nada nos valen los quipus a los que no estamos en el secreto de su lectura. Tampoco quedan quipos camayos que puedan descifrarlos. Así pues, nos quedaremos sin saber la razón de sus cráneos trepanados, ni la de otra costumbre tanto o más enigmática, la deformación craneal. Tal vez no haya existido en la historia de los pueblos costumbre más extraña que esta. Los antiguos peruanos, al igual que hicieron otras culturas de Mesoamérica, como los mayas, alargaron de forma monstruosa sus cabezas. Como insatisfechas de la apariencia que les diera la naturaleza, las gentes de Nazca, Paracas y una docena de pueblos más deformaron sus cráneos en busca de un ideal de belleza que hoy nos sorprende y estremece. No fue una moda pasajera. El cráneo deformado más antiguo que se conoce procede de la Auricocha y es del año 6000 a.C. Durante 7500 años, los más vanidosos, o los más nobles, o quizás los más fanáticos, sometieron a sus recién nacidos a unas técnicas simples que transformaron sus cabezas en algo de apariencia grotesca e inhumana. Solo unos pocos merecen un lugar destacado en las vitrinas de los museos. El resto, miles de ellos, se alinean olvidados en las estanterías de los almacenes, en espera de ser clasificados. Apenas interesan, porque son cosa común en el pasado peruano. Utilizaban varios métodos para lograr esa deformación. El más común era mantener una tabla sobre la frente del niño con una presión suave y constante, o utilizar dos tablillas, una frontal y otra occipital, que se apretaban entre sí mediante cordones. Lo que no sabemos es por qué lo hicieron, y eso es algo que merece una reflexión. No puede hablarse de una razón puramente estética. Una simple moda no se mantiene durante 75 siglos. Ese tipo de costumbres tan arraigadas y perennes solo responden a razones religiosas. Los judíos, por poner un ejemplo, han evolucionado en lo social y en lo técnico como cualquier otro pueblo. Sin embargo, siguen practicando la circuncisión como hace 2000 años. Lo más probable es que los antiguos pueblos peruanos deformaran sus cabezas por razones religiosas. ¿Pero con qué finalidad? Después de darle vueltas, solo se me ocurre una suficientemente probable, la de parecerse a los dioses o a quienes decían venir en nombre de ellos. Esos dioses maestros que aparecieron un día en América para enseñar técnicas, dictar leyes o inculcar principios morales. Los Ayar, los Viracocha, los Quetzalcóatl. Aquellos seres legendarios que en Sudamérica, como en Mesoamérica, eran aún recordados cuando llegaron los conquistadores, con quienes los identificaron porque, como aquellos, eran de piel blanca y poseían poblada barba. Al igual que el resto de los aborígenes americanos conocidos, los habitantes de lo que hoy es Perú o Bolivia no tenían barba, por lo que no requerían instrumentos cortantes para afeitarse. Les bastaban unas pinzas para arrancarse los escasos pelos que crecían en su bigote o en su mentón. Los ceramistas de Nazca, que nos dejaron un detallado retrato de su sociedad, reflejaron con gracia y elocuencia el gesto de depilarse ante el espejo. Alguien con poblada barba debía resultar para ellos impresionante.
Y así fue, porque el recuerdo de aquellos dioses barbudos de piel blanca se mantuvo vivo durante siglos. Sus dioses, aquellos dioses maestros, fueron evidentemente de raza distinta. La cuestión es si a esa piel blanca y a esa barba hay que unir un cráneo diferente. De ser así, no puede ya especularse con que fueran fenicios o cretenses, llegados allí intencionada o accidentalmente, porque ninguna raza de este planeta se ajusta a esa apariencia. Eso lleva, siempre en el terreno de la especulación, a una conclusión fantástica. Aquellos dioses procedían de quién sabe qué rincón del espacio. Claro está que nadie se halla en condiciones de probar tan exótica hipótesis, pero ¿hay en verdad realmente alguna razón seria que se oponga a esa idea? Solo nuestros prejuicios.